En junio del 2021, Sukanta Saha, un licenciado con honores en ciencias que trabaja en Edmonton, en la provincia canadiense de Alberta, publicó en Towards Data Science un panorama general de algunas herramientas estadísticas usadas hoy en día para el análisis de datos biomédicos. Leí el artículo con cuidado y me pareció que este material podría serle útil a muchos de ustedes ahora que tanta gente anda de epidemiólogo casero analizando datos de la pandemia. Como yo creo en lo que decía Picasso y este material me pareció muy ilustrativo, me lo robé para compartirlo con ustedes. Si ya alguien tuvo la brillantez de poner estos conceptos en palabras simples para que todo el mundo los entienda fácil, no veo la necesidad de repetir el esfuerzo. Suficiente será con ayudar a difundirlo. Bueno, en realidad no me robé nada, faltaría más. Le escribí a Sukanta solicitándole autorización para hacer un video con su artículo y él, en extremo amable, no solo me permitió usar sus gráficos y sus ideas para este video, sino que me animó a hacerlo. De modo que la gran mayoría de ilustraciones que van a ver son del autor original. Algo del contenido y una que otra gráfica vienen de mi cerebro, cuando creo pertinente complementar algo. Yo le meto mis cuñitas al asunto, varias referencias importantes incluidas para quienes quieran profundizar en el tema. A veces, no resulta tan sencillo adaptar un artículo escrito en otro idioma al formato de video. Sin embargo, todo el crédito debemos dárselo al Dr. Saha. Como interpretar datos estadísticos puede llegar a ser complejo, repasar algunos conceptos nunca sobra. Ese es pues el objetivo de este video, hecho con base en una sencilla pero práctica publicación que me encontré en Towards Data Science. Como el material resultó un poco extenso, vamos a hacer esto en dos videos. Este de hoy es entonces la primera parte. Para empezar, tenemos que entender que todos los datos son o bien numéricos o categóricos. Los datos numéricos se llaman continuos cuando se pueden dividir de forma infinita en unidades cada vez más pequeñas. Eso sucede con las concentraciones en sangre de una droga, por ejemplo. Los datos numéricos también pueden ser discretos y no pueden dividirse de forma infinita en unidades cada vez más pequeñas. Los números enteros son ejemplo de esto. De otro lado, los datos categóricos son de tres tipos: binarios, de sí o no, presente o ausente; nominales, con un nombre, como los 20 aminoácidos; y ordinales, con nombre y además un orden innato, como la gravedad de una enfermedad, por ejemplo. Los procedimientos estadísticos pueden clasificarse en univariables o multivariables. La definición no necesita mucha explicación. La estadística univariable se ocupa de una sola variable de interés, mientras que la multivariable se ocupa de muchas variables. Si observamos la distribución de frecuencia cardíaca de un grupo de pacientes, por ejemplo, eso es univariable, mientras que si observamos la frecuencia cardíaca en un eje, graficada con la edad de los pacientes en otro, entonces estamos hablando de estadística multivariable. Para describir la tendencia central de una distribución, los estadísticos utilizan estimaciones puntuales como la media, la mediana o la moda. Para describir la dispersión de la distribución, es decir, para establecer qué tan desparramados se encuentran los datos, se suele utilizar la desviación estándar o las varianzas. La desviación estándar se menciona con más frecuencia y es una medida de la variación del conjunto de datos en torno al valor medio. A la distribución que se observa en la gráfica suele llamársele gaussiana en honor al matemático alemán que la describió. La mayoría de los datos clínicos siguen esta distribución, a la que llamamos normal porque se suele observar muchas veces en la naturaleza. Se ha convertido entonces en un supuesto que subyace a la mayoría de los enfoques estadísticos. Si quiere saber por qué este tipo de distribución es tan común, puede consultar los conceptos del teorema del límite central, del cual tengo un video en mi canal. En cualquier caso, mientras mayor sea el número de muestras, más se parece la muestra a la población objetivo. Si la desviación estándar es baja, nos indica que muchos de los datos están en un rango pequeño cercano a la media. Una desviación estándar alta indica un rango de distribución más amplio, con los puntos de datos más alejados de la media. En una distribución normal, el 68.2% de los valores se sitúan a una desviación estándar de la media a cada lado. El 95.4% se sitúan por debajo de dos desviaciones estándar
y el 99% por debajo de 3 desviaciones estándar. Estos porcentajes se refieren a la probabilidad de que un valor concreto esté dentro de ese rango. La interpretación de los valores de P se ha vuelto todo un enigma. Sobre este tema tengo un video de más de 30 minutos en mi canal. Los invito a visitarlo porque el tema no suele ser tan simple como muchos lo entienden. La estadística inferencial se basa en la estadística descriptiva para determinar si la diferencia observada entre dos medias se debe solo al azar o a un factor subyacente hipotético al que también llamamos hipótesis experimental. Para averiguar esto se suele usar una prueba de T de una sola variable. Por ejemplo, para determinar si los niveles de saturación de oxígeno en la sangre son diferentes en los fumadores frente a los no fumadores, se puede utilizar una prueba de T de Student no pareada. La prueba de T pareada se utiliza cuando se observa al mismo grupo en dos condiciones diferentes, como al comparar los niveles de saturación de oxígeno muscular de los mismos participantes antes y después de someterlos a ejercicio físico. En esta gráfica se ve que hay una diferencia entre la media de la saturación de oxígeno de los fumadores y la de los no fumadores. La estadística inferencial, en este caso la prueba de T, pretende decirnos si esa diferencia es puro azar o se debe a la variable que estamos estudiando, que en este caso es el hecho de ser fumador. Yo sé que la intuición quiere decirnos que los fumadores saturan menos, sin embargo, la estadística está allí para evitar los errores en los que solemos incurrir gracias a nuestra intuición. Mucho cuidado, no estoy diciendo que fumar no afecte la saturación de oxígeno. Lo que estoy diciendo es que necesitamos hacer una prueba estadística para saber si la diferencia que estamos observando es solo consecuencia del azar o si realmente se debe al hábito de fumar. Lo cierto del caso es que la prueba de T nos arroja un número al cual se suele llamar estadístico, entre comillas, que corresponde a la probabilidad mínima de que las dos medias sean iguales, o sea que no hay ninguna diferencia real debido al factor subyacente que tenemos como hipótesis, es decir, al hecho de fumar. A esta situación hipotética donde la diferencia no existe la llamamos hipótesis nula. Miren lo fácil. La prueba de T nos arroja un estadístico que nos muestra la probabilidad mínima de que la diferencia observada se deba al azar. A esa probabilidad se la denomina valor de P. Siempre se elige un umbral predeterminado que suele ser de 0.05 en la mayoría de los estudios médicos. De esta forma, si el valor de P es inferior a ese umbral, entonces el valor de P resulta demasiado pequeño para ser significativo. Por ejemplo, si el valor de P nos da 0.04, que es menor de 0.05, entonces la probabilidad de que las dos medias sean iguales es demasiado pequeña, lo que indica que las dos medias son realmente diferentes. Es entonces cuando decimos que las diferencias son estadísticamente significativas y rechazamos la hipótesis nula, aceptando como consecuencia la hipótesis experimental. A ese umbral predeterminado se le denomina valor alfa. Suele ser 0.1, 0.05 o 0.01 y crea un intervalo o rango de valores que debe contener la verdadera diferencia entre los dos grupos. Si este intervalo contiene al cero, entonces aceptamos la hipótesis nula, ya que indicaría que la verdadera diferencia podría ser cero. Si el intervalo no contiene al cero, es porque debe haber alguna diferencia entre los dos grupos. Un valor alfa más alto indica una mayor precisión de la estimación, porque el intervalo es más pequeño, pero también indica una menor confianza en el método utilizado para generar esta estimación, o sea, en el experimento. Acá nos toca buscar una especie de balance entre ventajas y problemas. Es por eso que 0.05 es el valor más aceptado de alfa. Así pues, cabe preguntarse si un estudio que acabe teniendo un valor de P de 0.09, que es solo 0.01 menos que un valor alfa de 0.1, es realmente, entre comillas, significativamente importante. Aquí es cuando las estadísticas se pueden poner complicadas y engañosas. Por eso siempre es mejor informar el valor de P independientemente de lo significante que sea. Ojo con esto. La prueba de T supone un muestreo aleatorio e independiente y también supone una distribución gaussiana. Por ese motivo no podemos utilizarla para otros tipos de distribuciones.
Sin embargo, puede utilizarse la prueba U de Mann-Whitney, también llamada de Mann-Whitney-Wilcoxon, prueba de suma de rangos Wilcoxon o prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney. Esa prueba no es otra cosa que la versión no paramétrica de la prueba de TD-Student que compara la mediana de las dos cohortes y proporciona un valor de P que puede compararse con el valor alfa para determinar la significancia. Es una prueba más sólida y potente que la prueba de T, pero la distribución no debe ser normal. Ahora bien, si lo que tenemos son muy pocos puntos de datos, deberíamos usar otra forma de comprobar la importancia de la diferencia. Se trata entonces de una prueba de permutación. En primer lugar, calculamos la diferencia entre las medias de las dos cohortes. Después simplemente barajamos y mezclamos los puntos de datos de los dos grupos y encontramos las nuevas medias y su diferencia. Repetimos este proceso unos cientos de veces y trazamos la distribución de la diferencia, que tiende a ser como la distribución de Poisson, especializada en la probabilidad de ocurrencia de sucesos con probabilidades muy pequeñas o sucesos entre comillas raros. Si la diferencia original es lo suficientemente rara en comparación con las diferencias entre los grupos barajados al azar, entonces los dos grupos son estadísticamente significativos. ¿A qué tan rara es una diferencia? Le decimos grado de rareza, que es igual al número de veces que la diferencia fue al menos tan grande como la diferencia original dividido el número de veces que se calculó la diferencia. El grado de rareza, que lo pongo entre comillas porque suena como extraño, se compara con un valor alfa y si es menor que este, entonces la diferencia original se considera estadísticamente significativa. Hasta ahora hemos hablado de la estadística inferencial para comparar dos cohortes, pero los estudios más complejos pueden tener más de dos cohortes que comparar, cada una de ellas muestreada de forma independiente y con una distribución normal. Es entonces cuando resulta útil la prueba de ANOVA o análisis de varianza. Este tipo de prueba compara la varianza tanto dentro de los grupos como entre ellos. Existen pruebas ANOVA de 1, 2, 3 y n vías que determinan si las medias de al menos n grupos son diferentes del resto. Estas pruebas arrojan un valor f que sigue la distribución f por aquello de Fisher-Snedeker. La distribución f es básicamente una distribución gaussiana sesgada hacia la derecha. La idea es comparar el valor de p del valor f con esa distribución. Al igual que en la prueba de TD-Student, si el valor de p es menor que el alfa, la variabilidad de los grupos es significativa. Otras pruebas, como la de Turkey o la de Bonferroni, se utilizan para determinar exactamente qué grupos son estadísticamente diferentes una vez que la ANOVA rechaza la hipótesis nula. Con bastante frecuencia se encuentran valores atípicos en un conjunto de datos. Estos distorsionan en gran medida el valor de la media. A veces la distribución normal puede ser sesgada multimodal. Otras veces también pueden observarse las distribuciones binomial o exponencial. Los estudios llamados de alineación de secuencias justifican el muestreo solo de los extremos de una distribución normal que acaban pareciéndose a la distribución de Poisson. En esos casos, las pruebas estadísticas estándar, como la prueba de TD-Student, son realmente difíciles de justificar porque suelen asumir una distribución normal. Es en estas instancias cuando hay que buscar la manera de cambiar la forma de la curva para que se parezca lo más posible a la curva normal, proceso al que llamamos normalización. Dependiendo de los alcances del estudio, se puede decidir excluir los valores atípicos por completo o limitar todos los valores atípicos hasta un valor máximo. Cambiar la escala del eje de las X a una transformación logarítmica también logra que la distribución luzca más normal, ya que acerca los valores atípicos a la media, haciéndola como más simétrica. Las concentraciones de las sustancias suelen variar entre las escalas de mili, micro o nano, lo que da lugar a distribuciones multimodales. El uso de una escala apropiada y uniforme podría normalizar la distribución para que sea unimodal. Otro objetivo habitual de la investigación es medir en qué medida los cambios en una variable explican los cambios en otra. Hay dos estadísticas clave en este ámbito: el coeficiente de correlación y el análisis de regresión lineal. Es un error común utilizarlos indistintamente porque tienen algunas características que los diferencian. En esta gráfica podemos observar a la izquierda una correlación positiva perfecta, en el medio una correlación negativa perfecta y a la derecha la ausencia de correlación alguna.
El coeficiente de correlación R mide la fuerza y la dirección de una relación. Su valor oscila entre -1 y 1. La fuerza de la correlación se representa por lo cerca que está el valor R de 1 o de -1. Así, si R es igual a 0.9, se trata de una correlación positiva muy fuerte, es decir, un cambio en X es casi proporcional a un cambio en Y. Si el valor de R es de -0.8, un cambio en X es casi inversamente proporcional a un cambio en Y. Pero si el valor de R es cercano a 0, los cambios en X no son proporcionales a los cambios en Y. Las correlaciones son útiles para evaluar predicciones, estimadores, simulaciones o dependencias. Un número insuficiente de muestras puede dar lugar a datos poco fiables. Se puede abusar de ellas seleccionando solo los puntos de datos extremos y dejando fuera los del medio para obtener un valor de R engañosamente alto. Naturalmente, cuantos más puntos de datos tengamos, más confianza tendremos en el análisis. Pero de nuevo, también se puede abusar de esto, ya que con conjuntos de datos suficientemente grandes es más fácil obtener un valor de P estadísticamente significativo, cuando en la práctica puede no ser clínicamente, entre comillas, importante. A menudo se confunde R con R cuadrado, que es el coeficiente de determinación. En realidad, R cuadrado está más relacionado con la regresión lineal. Es una medida de lo bien que la varianza colectiva de la variable X o independiente explica la varianza de la variable Y o dependiente. El valor de R cuadrado va de 0 a 1. La regresión lineal ofrece una ecuación completa que se utiliza para predecir el efecto de X sobre Y. A diferencia de la correlación, las variables no son intercambiables, aunque ambos valores pueden determinarse algebraicamente. La variable X se considera la variable explicativa, mientras que la variable Y se considera la variable de respuesta. X explica los cambios de Y responde a los cambios de X y no al revés. En el ejemplo que vemos en pantalla se compara el efecto de la modificación de la concentración de una enzima en la concentración de hemoglobina. Existe una fuerte correlación positiva con un R de 0.973 y el 94.7% de la variación de la concentración de hemoglobina se explica por las concentraciones de la enzima, pues el R cuadrado nos dio 0.947. El análisis de regresión lineal nos da la ecuación que dice que la hemoglobina es igual a 0.181, que es la enzima, más 0.008. Utilizando esta ecuación podemos predecir la concentración de hemoglobina a partir de cualquier concentración de la enzima. En el gráfico de la derecha evaluamos el rendimiento de esta función de predicción frente a las concentraciones observadas de hemoglobina. Idealmente, la función de predicción perfecta daría como resultado que todos los puntos estuvieran en la diagonal que podríamos trazar de 0, 0 al valor máximo de X y de Y. Como la mayoría de los puntos del gráfico se encuentran en esta diagonal, el rendimiento de la función de predicción es muy alto, como indica el valor de R cuadrado. La regresión lineal es la forma más sencilla de modelar estadísticamente los datos. Otros modelos de regresión son el logístico, el polinómico, la regresión lineal bayesiana y muchos más. Sin embargo, es importante tener cuidado con el sobreajuste del modelo al conjunto de datos de entrenamiento, que es un problema común en las aplicaciones que implican el aprendizaje automático y las redes neuronales. Vamos a dejar acá por esta primera parte de este artículo de Sukanta Saha. Si les gustó o les fue útil, no se olviden de compartir el video en sus redes, de regalarle un like y de suscribirse al canal activando allá abajo la campanita que los molestará cada que suba material nuevo. Los espero entonces más o menos en una semana con la segunda y última parte de esta corta serie.